me da la oportunidad inmerecida de estar aquí delante de ustedes. Ciertamente es un placer para mí volver a ver unas caras que ya he visto durante las últimas semanas, muy queridas, de muchos años, y muchas caras nuevas que están aquí el día de hoy. Es también, me siento de una manera un poco abrumado, porque también yo quiero que ustedes sepan, amados y amadas del Señor, y que lo valoren. Este lugar aquí arriba, este púlpito, es un lugar santo, especial del Señor. ¿Cuántos dicen amén? Y hay palabra del Señor, buena palabra del Señor. Entonces es mucha responsabilidad para mí pararme delante de ustedes, pero lo hago de verdad pidiéndole mucha ayuda al Señor, y sé que el Señor nos va a hablar a todos nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Ciertamente en ese momento me siento, como dice la palabra en Romanos 9, 15 y 16, pues a Moisés dice: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino del que Dios tiene misericordia. Amén. Usted sabe que hoy estamos aquí por la misericordia del Señor. Usted sabe que es solamente por eso que estamos aquí, tanto usted como yo tal vez un poquitito más arriba de ustedes, pero en la misma condición, y me refiero un poquitito más arriba físicamente, solamente por la gracia, ¿sí? Pero sin la misericordia del Señor, yo no podría estar aquí, ni ustedes sentaditos ahí. Amén. Haciendo números, fue hace unos 18 años, el 25 de agosto del año 1991, que sentado como a la mitad de este paño, más o menos creo que era en este paño, que el Señor me llamó a sus filas hace unos 18 años. Y fue algo muy interesante ese día, ver a la gente aplaudir y yo no saber qué era. Tenían un rito muy extraño que se llama porque todavía lo usan, se llama remolinear. La gente remolineaba, sacaba los pañuelos. Entonces, imagínense lo que es una persona que no conoce nada de eso, ver toda esta euforia y este gozo del Señor. Y en medio de todo eso, en medio de un tiempo de alabanza, el Señor me llamó. El Señor tocó mi corazón. Hubo un llamado de salvación ese día 25 de agosto, hace 18 años. Y en ese momento ministraba el hermano Eduardo Lemaire, y él, en medio de la alabanza, él siempre a veces hacía llamados, y yo soy uno de esos que pasó. Estoy comentándoles esto porque tiene mucho que ver con lo que hoy vamos a hablar de la palabra del Señor. Porque tal vez al final de los cultos, usted ve que el pastor llama a la gente al frente. Y les voy a decir algo, porque yo también trabajé aquí en Consolidación, atendiendo a las personas que pasaban aquí al frente. Cuando uno les toma los datos, algunos de ellos mienten en sus datos para que uno no les llame, se sienten abrumados, no saben qué pasa. Otros pasaron y no saben qué pasó. Yo no les digo que ese día que pasé aquí al frente me convertí al Señor, porque el proceso de conversión es una transformación que continúa. Amén. El Señor me separa, con su sangre me lava, y Él me separa y dice: voy a hacer un proceso con mi hijo, con mi hija, voy a iniciar. Pero yo no entendía ciertamente todas las cosas, pero yo sí entendía en ese momento que yo necesitaba un Salvador, alguien que me ayudara. Y Dios ya venía hablando conmigo años antes, pero fue ese momento que yo tomé una decisión. Y no sé en qué momento yo estaba con los ojos cerrados, en segundos estaba aquí al frente.
Y les comento todo esto, amados y amadas del Señor, para que cuando vean gente que pasa aquí al frente, intercedan por ellos. No todos permanecen, no todos lo hacen genuinamente, pero ciertamente todos ese día escucharon el mensaje del Señor, que Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Así que intercedamos por esas personas, porque no sabemos qué van a hacer en el futuro, no sabemos cómo Dios las va a usar en el futuro, pero Dios las ha separado y les ha hablado. Y lo que dice la palabra es que aquel que comenzó la buena obra la completará. Amén. ¿Cuántos dicen amén? La completará. Aleluya. Yo quiero que usted se ponga en pie en esta mañana. Tal vez usted ha venido un poco cansado o cargado. Yo les puedo decir que para estar el día de hoy aquí he tenido cierta oposición en el trabajo especialmente, pero el Señor es fiel y misericordioso. Yo quiero que usted en ese momento, antes de recibir la palabra del Señor, alce sus manos a Él y se descargue de todo lo que lo está agobiando en esta mañana, y dígale: Señor, gracias. Gracias porque tú estás aquí, Señor. Y gracias porque si hoy estamos aquí es por tu misericordia. Dígale a Él: ¿quién somos, Señor? Dígaselo a Él, alce sus manos. Dígaselo a Él. Oh Señor, tu misericordia. Tu misericordia me alcanzó, el pasado olvidó. Sí, Señor. Tu misericordia es mejor que la vida. Dígale a Él: Tu misericordia. hoy estamos aquí por tu misericordia. Solo por tu misericordia, Señor. Háblanos por tu misericordia, Señor. Me alcanzó y mi vida coronó. Alza tus manos al Rey. Derrámate en gratitud diciéndole: gracias. Que soy yo Que somos, Señor. que me visites. Te acuerdes, Señor. Acuerdes de mí, Señor Jesús. Que te movió. Oh, sí, Señor. Perdóname. Tu misericordia, oh Dios. Me abrazó y el pasado olvidó. Dígaselo a Él fuerte: tu misericordia Es mejor que la vida. Alza sus manos al Rey. Dígale: misericordia. puso en mí una canción. Dígale a Él: aleluya. Vivifica el Tu misericordia, Señor. Tu misericordia, oh Dios. Una vez más, dígaselo a Él. Tu misericordia. Tu misericordia. es mejor que la. Oh sí, Señor. Tu misericordia puso en mí una canción. Oh sí, Señor. Vivifica el caído. Tu misericordia, oh Dios. Dígaselo a Él. Y mi vida Tu misericordia, oh Dios. me alcanzó Y mi vida coronó.
Tu misericordia, oh Dios, me alcanzó y mi vida coronó. Ahí con sus ojos cerrados y sus manos en alto, levante sus manos, dígale: Señor, en esta mañana, Señor, yo recibo de tu palabra desde ya, Señor. Yo preparo mi corazón, Señor, para recibir lo que tú tienes para mí. En el nombre de Jesús, Señor, hoy te creemos. Hoy creemos que estamos aquí por tu misericordia y que tienes cosas grandes para cada uno de nosotros, Señor, en este lugar. En el nombre de Jesús, Señor. En este momento, Señor, Padre, todo aquello que se venga a interponer en el mundo espiritual, en tu mente natural, ahora mismo es llevado cautivo a la obediencia de Cristo, para que la palabra llegue y lleve fruto al 100% en el nombre de Jesús. Amén y amén. Aleluya. ¿Quiere darle un aplauso al Señor? Déselo bien fuerte a Él. Déselo bien fuerte a Él. Él merece gloria, honra y alabanza. Aleluya. Porque hoy estamos aquí por su misericordia. Hoy estamos aquí por su misericordia, Señor. Gracias, Padre Santo. Tome asiento, amado y amada del Señor. En estas últimas semanas hemos estado aprendiendo sobre lo que significa confiar en Dios. Hemos estado recibiendo enseñanzas tremendas de parte del pastor en ese tema específico. En esta mañana el tema que vamos a tratar se llama: la confianza en Dios desata una fe persistente. Voy a repetirlo: la confianza en Dios desata una fe persistente. Para aquellos que están tomando notas, lo consideren ahí. Vamos a estar trabajando por lo menos 2 textos importantes, 2 ejemplos sobre lo que significa ser persistente en la fe, por medio de confiar en Dios, lo que significa confiar en Él, y que necesitamos ser persistentes, que muchas veces las cosas por las que hemos creído, las cosas por las que hemos soñado o clamado, no llegan justo en el momento que nosotros lo deseamos, sino en el momento perfecto de Dios. Amén. El primer ejemplo que vamos a estar trabajando, les digo que está en Lucas 5, 17 al 26. Vamos a abrir nuestras Biblias ahí en Lucas capítulo 5, versos del 17 al 26. Ya lo tienen, dicen amén, por favor. Amén. Gloria al Señor. El verso 17 dice así: aconteció un día que Él estaba enseñando, nuestro Señor, y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y Jerusalén. Y dice: y el poder del Señor estaba con Él para sanar. Repita: el poder del Señor estaba con Él para sanar. Amén. Y yo quiero que ahora lo diga en presente. Diga: el poder del Señor está para sanar. Amén. Ese poder está con nosotros el día de hoy. Dice su palabra en Lucas, no lo busquen, 4, 18 al 19, que el Señor Jesucristo, estando en la sinagoga, lee este texto que dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos y a predicar, dice, el año agradable del Señor. Ese es el ministerio del Señor Jesucristo, y es lo que Él ha delegado en nosotros también. Él está ahí para sanar. Él tiene un propósito específico para esta persona que está viviendo una situación muy difícil, una persona paralítica, una persona que depende totalmente de otros para hacer sus cosas, para poder moverse de un lugar a otro, para poder, por ejemplo, imagínense lo que es tener que hacer sus necesidades fisiológicas, siempre depender de alguien. Es una condición muy terrible. Pero esa persona tiene
alguien que le va a ayudar, aparte de lo que va a hacer el Señor. Dice en el verso 18, estamos Lucas 5:18. Sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre estaba paralítico, dice, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. En los otros pasajes paralelos dice específicamente que son 4 hombres. Usted se imagina que posiblemente ellos lo están llevando en una camilla, y entonces, como en los otros evangelios se mencionan 4, cada uno posiblemente está en una esquina llevándolo. Están intentando acercarse al Señor, pero dice el verso 19, dice, no hallando cómo hacerlo, dice, a causa de la multitud, subieron por encima de la casa y por el tejado bajaron el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Qué personas más atrevidas, ¿verdad? Yo quisiera que usted pensara, yo me he puesto en esa situación. Yo llego tal vez con mi mamá, mi tío, mi tía, alguien conocido, alguien a quien amo. Tengo otras personas que están conmigo, estamos con la camilla y yo veo al maestro de lejos y hay una multitud que le rodea. Posiblemente muchas otras personas enfermas que también quieren llegar a él. Está abarrotada la casa. Y bien, qué tremendo, qué personas más intrépidas. Ellos deciden agarrar esta camilla, hacer un hueco en el techo y pasarlo por el techo. Es un poco, hay que poner un poquito de imaginación a esto. Porque imagínense que posiblemente tuvieron unos que ayudar a otros para subirse a ese techo, hacer el hueco, poder entrar. El primero, hubo 2 que posiblemente se tuvieron que tirar desde el techo. No había ninguna escalera mientras lo bajaban. Algunos recuerdan estas escenas de quizás algunas películas que hemos visto en Semana Santa. Pero lo más importante de esto es esa fe de esas personas. Ellos tenían fe porque estaban llevando a este paralítico para que Jesús le sanara. Tenían fe, pero su fe encuentra un bloqueo inmediato. Y lo que dice el verso 19 dice, a causa de la multitud. Anótelo por ahí. Si usted quiere subrayar su Biblia, no es pecado subrayar la Biblia, ni tampoco marcarla. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Subraye su Biblia, anote, diga lo que Dios le habla en los márgenes, porque va a ser rema para su vida. Anote ahí, dice la multitud. Lo primero que ellos se topan que los está frenando es una multitud. Entonces hay una barrera física, algo que les impide a ellos. Ellos vienen con fe. Nadie va a hacer todo este trabajo si no tiene fe, ¿verdad? Son personas con fe, pero estas personas van un paso más allá, que es lo que estamos hablando, y es persistencia, perseverancia. A pesar de toparse con esa situación, ellos deciden ver cómo pueden avanzar en esa situación. La multitud significa en nuestras vidas, con respecto a nuestra vida cristiana de fe, significa un obstáculo en nuestra vida. La multitud es algo físico, sí, en este pasaje, pero la multitud es la gente que muchas veces te va a hablar y te va a decir cosas negativas para que tú no creas ni cumplas lo que Dios te ha hablado. 3 cosas hace la multitud, por lo menos. La multitud dice, acá dice, la gente dirá siempre, o la multitud dirá, no se puede, cuando tú quieras intentarlo. Acuérdate, siempre que tú dices, bueno, yo voy a creer por esto, habrá alguien del otro lado pensando, quién sabe, no es posible. Dios es grande, sí, pero para eso se requiere mucha fe. La multitud te va a decir, no se puede. Una vez que tú vences esa barrera y te pones a hacerlo, a creerlo, la multitud te va a empezar a decir cómo hacerlo. Primero te decían, no se puede. Ahora la multitud, la gente, te va a empezar a hablar y decir, mira, sí se podía, pero ahora ¿por qué no lo haces de esta manera? Siempre va a haber una influencia hacia nosotros cuando estamos tratando de escuchar a Dios, cuando estamos tratando de creerle a Dios.
Entonces en ese momento la multitud nos trata de decir cómo debemos responder ante lo que Dios está haciendo. Interesante, ¿verdad? Finalmente, la multitud te dirá: te dije que no debías hacerlo, en el momento en que fallas, en que caes intentando hacerlo. La multitud te va a decir: Dios se lo dije. Esa multitud que estos 4 camilleros enfrentan, la enfrentamos nosotros diariamente en nuestras vidas, porque Dios da una palabra y siempre viene el enemigo a hablar algo en contra de esa palabra. Pero cuando digo el enemigo, no estoy hablando de que Satanás físicamente se presenta a tu vida y te empieza a hablar, sino que desafortunadamente muchas veces utiliza hasta las personas más cercanas a nosotros para poner duda, temor. Duda y temor no se mezclan con la fe, no se mezclan. Se cree sin duda ni temor a lo que Dios dice. Ahora, lo importante es qué es lo que Dios nos dice. Anótalo por ahí, y si puedes ir rápidamente a Isaías 41, 9, 13. Todas estas cosas negativas nos lo dice la multitud, pero ¿qué dice su palabra? En Isaías 41, 9 al 13, lo que el Señor te dice a ti, amado y amada del Señor: porque te tomé de los confines de la tierra, y de tierras lejanas te llamé y te dije: mi siervo, mi sierva eres tú. Te escogí y no te deseché. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. He aquí que todos los que se enojan contra ti serán avergonzados y confundidos. Serán como nada y perecerán los que contienden contigo. Buscarás a los que tienen contienda contigo y no los hallarás. Serán como nada y como cosa que no es aquellos que te hacen la guerra. Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha y te dice: no temas, yo te ayudo. Dale un aplauso al Señor. Amén, bien fuerte, dáselo a Él. Yo no sé cuántos necesitan una palabra como esta. Yo sí la necesitaba. Yo sí la necesitaba y la necesito. Estos días pasados ha habido mucho conflicto en mi trabajo. Cada uno tiene conflictos en el trabajo, a veces en la casa. El conflicto brinca de un lado a otro. A veces es en la casa, a veces en el trabajo, a veces es con personas de la misma iglesia, con hermanos de la iglesia. Pero lo importante es que el Señor está ahí en medio del conflicto, en medio de toda situación difícil. Yo quiero que tú tomes esta palabra y la hagas tuya. Digas: sí, Señor, tú eres mi Dios, Jehová, Dios de los ejércitos, todopoderoso, Rey de gloria. Amén. Amén. Eso es lo primero que tenemos que vencer: a la multitud, a la falta de fe de los demás. Luego tenemos que vencer la propia. Pero una vez que usted está convencido, convencida, tiene que enfrentarse a esa multitud. Para tener una fe persistente debemos vencer a la multitud. Vamos a seguir donde veníamos en Lucas, al verso 20, 5:20. Dice algo precioso. Tengan por ahí Lucas 5, porque vamos a estar brincando de Lucas a otros pasajes. Entonces manténgalo por ahí abierto, que no hemos terminado. Dice, verso 20: al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Voy a volverlo a leer. Dice, al ver la fe de ellos, le dijo: hombre, tus pecados te son perdonados. Este versículo me hace pensar un poco, me saca un poquito de la línea de pensamiento de lo que está pasando en ese momento. Porque yo lo que veo son 4 hombres camilleros con una fe persistente, muy persistente, para llevar a su amigo o familiar para que el Señor lo sane. Y vean qué cosa más linda. Primero dice: Dios ve la fe de ellos, Jesús ve la fe de ellos. Entonces Dios se fija en nuestra fe. Todos tenemos una medida de fe.
Puede ser poquita, puede ser mucha, pero la palabra dice: a todos se nos dio una medida de fe, y lo que el Señor desea es que la pongamos a funcionar. Amén. Pero una vez que usted la pone a funcionar, todo lo que está haciendo el Señor en medio de su soberanía y poder, Él se detiene y se pone a ver la fe suya y la fe mía, y dice: qué linda fe la de mi hijo o la de mi hija en este momento. Él ve la fe de nosotros operando, tiene sus ojos puestos sobre nosotros, desea vernos perseverar. Para el Señor esto es muy importante. Entonces es algo importante que nosotros lo vamos a dejar ahí, ese pensamiento. El Señor mira tu fe, el Señor mira mi fe. Amén. Pero una vez que Él ve la fe, lo primero que le dice es: hombre, tus pecados te son perdonados. Yo esperaba que el Señor le dijera: hombre, tu condición, tu parálisis te es quitada en este momento, eres sano, vete caminando. ¿No les causa un poquito de ¿cómo decirle? Extrañeza? Es algo extraño. El Señor, lo primero que Él dice es: tus pecados te son perdonados. Es evidente que Él es paralítico, tiene 4 personas ayudándole. Pero el punto aquí importante es el siguiente: para el Señor es más importante el perdón de tus pecados que tu sanidad física. Voy a repetir eso. A Dios le importa más que tú estés salvo en sus filas a que tú seas sano. Porque hay mucha gente sana en el mundo y están perdidos, no conocen de Él, viven en pecado. A Dios le importa más tu alma que tu cuerpo. Y no digo que el Señor no sana, ahorita vamos a ver más adelante. Pero a Él más importante que lo que le has estado pidiendo: Señor, quítame este dolor, quítame esto otro, es ver prosperar nuestras almas en Él. Es ver que le conocemos más a Él. Es ver que Él ya tiene nuestro nombre escrito en el libro de la vida, y la piedrecita que está separada con tu nombre, según el libro de Apocalipsis, ya Él la tiene ahí. Un nombre nuevo se te va a dar. Eso es lo que a Él le importa, porque este cuerpo que tenemos, te guste o no te guste, es temporal y es desechable. Pero tu espíritu, tu alma, lo que Dios diseñó en su infinidad, en su poder, eso es eterno. Amén. A Dios le importa más el perdón de los pecados de esa persona. Muchos buscan a Jesús para recibir sanidad. Cuando hay campañas, y son importantes, abrir un espacio para que el Señor sane a su pueblo, amén. Pero muchas personas vienen a recibir su sanidad, como diría alguien, viene por el pan y por el pez, nada más. Y una vez que son sanos, es desafortunado ver que muchos con la misma, Dios los ha sanado, ha hecho un milagro, y con la misma se van por una puerta y nunca regresan más. Eso es algo triste. Eso es algo que al Señor le da dolor en su corazón. ¿Cómo eres tú? ¿Y por qué viniste hoy aquí? ¿A qué viniste hoy? ¿Viniste por los panes y los peces? Tal vez tienes una situación económica difícil. Sí, está bien, eso no es nada malo. Pero Dios ya te dio y te has apartado de Él, tal vez. Le estuviste pidiendo por mucho tiempo algo, ya Él te lo dio, y todavía no te comprometes más con Él, cuando aún se lo prometiste tal vez. Y le dijiste: Señor, si se salva mi esposo, mi esposa, mi hijo, mi hija, o si sanas a tal o cual persona, Señor, yo voy a hacer esto y lo otro. Y no lo has hecho. El Señor hoy quiere ponerse a cuentas con todos nosotros. ¿De qué sirve ser sano y perder nuestra alma? De nada. El verso 21 dice: entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, es decir, a hablar entre ellos, a pensar, a murmurar, diciendo: ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios? Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo: ¿qué caviláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o decir: levántate y anda?
Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico: a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Aleluya. Amén. Denle un aplauso al Señor. No tema darle un aplauso al Señor. A Él le importa nuestra alma primero, pero no se queda corto ahí, porque Él nunca se queda corto. Él no llega tarde y Él no llega antes. Él llega en su tiempo, en el tiempo perfecto de Él, el que Él conoce, que es el tiempo perfecto para cada uno de sus hijos y de sus hijas, y le da la sanidad. Al instante, levantándose en presencia de ellos, tomando el lecho en el que estaba acostado, se fue a su casa glorificando a Dios. Y todos, sobrecogidos de asombro, glorificaban a Dios y llenos de temor decían: hoy hemos visto maravillas. Amén. Anote este texto por ahí. 1 Corintios 2:9 dice: 1 Corintios 2:9 dice: antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos se llevan ese verso a su corazón? Amén. El Señor es poderoso. La fe de estas personas persistentes fue cumplida, y con creces. Ellos iban a ver un milagro de sanidad y se llevaron un milagro de salvación. Amén. Y es más grande ese milagro de salvación que cualquier otro. Vamos a ir al segundo ejemplo de fe persistente, que está basado en confiar en Dios, en la confianza en Dios. Está en Marcos 5. Vamos a ir a Marcos 5, verso 21 al 34. Marcos 5, 21 al 34. Dice: pasando otra vez Jesús en una barca a la otra orilla, se reunió alrededor de él una gran multitud, y él estaba junto al mar. Vean otra vez, vean otra vez una gran multitud que está allí. Y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y luego que le vio, se postró a sus pies y le rogaba mucho, diciendo: mi hija está agonizando, ven y pon las manos sobre ella para que sea salva y vivirá. Vean qué fe más tremenda la de Jairo. ¿Ustedes lo pueden ver? Ven, que pongas tus manos y yo sé que vivirá. Pero vean qué interesante cómo Dios también trabaja de manera específica con cada uno de nosotros, como nosotros necesitamos. Porque al centurión le dijo: es sano, tu siervo es sano, yo no tengo que ir. Por esta fe que he visto, tu siervo es sano. Pero con este lo pone a esperar y se va por el camino, porque sabe que tiene que trabajar algo que solamente Jairo y él, el Señor Jesucristo, conocen. Él bien pudo decirle: tu hija es sana ya, pero lo hace esperar, y él persiste. Y hoy nos estamos enfocando en la fe de Jairo, pero vamos a continuar. Dice: fue pues con él y le seguía una gran multitud. Vean que Jairo tiene que seguir atravesando la multitud y tener paciencia, porque yo no sé, yo me imagino que el Señor va caminando en medio de la multitud hacia la hija de Jairo, y Jairo debe ir muy molesto, porque todo el mundo le está diciendo al Señor: sáname de esto, sáname de lo otro. Él tiene que pasar en medio de todo eso, y Jairo tiene que tener paciencia y ser persistente en esta situación. Amén. Él tiene que estar en persistencia, y en medio de este camino, el Señor, en su infinito conocimiento, Él sabe que tiene una cita especial con alguien. Por eso Él va a hacerlo así, de esta manera. Pero una mujer, dice verso 25, que desde hacía 12 años padecía flujo de sangre y había sufrido mucho de muchos médicos y gastado todo lo que tenía, y nada había aprovechado, antes le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, vino por detrás entre la multitud
y tocó su manto. Aquí vemos ese ejemplo de fe persistente. Esta mujer está en una condición terrible también, con un flujo de sangre, es decir, una hemorragia que ella constantemente tiene. Imagínense lo terrible que debe ser caminar y seguir caminando, porque en ese tiempo no existían las toallas sanitarias. No sé si usted lo pensó, pero ella era una mujer estigmatizada. Ella era estigmatizada porque todo aquel que la veía se separaba de ella y decía: es inmunda. Y aún en medio de esa condición, ella se mete en medio por entre la multitud, porque ella sabe que el Señor la puede sanar. Amén. Ella sabe que el Señor tiene algo especial para ella. En medio de toda situación, el Señor tiene algo especial para ella. Porque decía para sí misma: si tocare tan solo su manto, seré salva. Hay varias versiones, yo estudié 6 versiones diferentes de este texto. La mitad de ellos dice: seré salva, y la otra mitad dice: quedaré sana. Y ahora les voy a explicar la diferencia. Pero el Señor habla de 2 cosas. En el griego esa palabra significa las 2 cosas. Está hablando de salvación y sanidad. Algunas versiones dice: seré salva, y otras: seré sana. Hay un nuevo contraste de nuevo en lo que le importa al Señor en nuestras vidas, y lo que Él quiere ver en persistencia es una fe que lo busque a Él, donde nosotros le demostramos a Él: Señor, yo necesito primero tu salvación. Necesito que tú me salves, necesito que tú me apartes para lo que tú tienes para mí, y todo lo demás después vendrá por añadidura. ¿Cuántos dicen amén? Lo maravilloso es que Dios, en más que muchas oportunidades, da ambos beneficios. ¿Cuántos dicen amén? Salvación y sanidad. Salvación y sanidad. Y algunos hemos sido salvos y después recibimos sanidad. Y yo he sido sano de muchas enfermedades también. Puedo testificar de eso, no tengo el tiempo para hacerlo, y sé que ustedes también pueden testificar de eso. Aleluya. Verso 29 dice: enseguida la fuente de su sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel azote. Luego Jesús, conociendo en sí mismo el poder que había salido de él, volviéndose a la multitud, dijo: ¿quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron: ¿ves que la multitud te aprieta y dices: ¿quién me ha tocado? Imagínense que el Señor lo está apretando todo el mundo lo empuja y todo el mundo lo toca, pero alguien lo tocó a él diferente, lo tocó con fe. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen amén? Mucha gente oye de Dios, pasa por aquí al frente, se quedan ahí en las puertas. Muchas veces yo veía gente que se quedaba en la puerta escuchando la predicación de los pastores y se iba. En medio de la multitud, muchos están alrededor de Jesús, conocen algo de Jesús, pero hay un tipo de gente especial que el Señor reconoce, y son aquellos a los que tocan al Señor con fe, esperando algo de Él. ¿Cuántos dicen amén? Esperando algo de Él, sabiendo que Él es todopoderoso para salvarles, para sanarles, para ministrarles, para darles todo lo que necesitamos. En medio de todo, sus discípulos le dicen: ¿cómo se te ocurre preguntar esto, Jesús? ¿Cómo que quién te tocó? Y el Señor dice: miraba alrededor. Me gusta, hay otros 2 pasajes paralelos, pero me gusta este y lo escogí a propósito porque dice: Él miraba alrededor para ver quién había hecho eso. Él miraba alrededor. En medio de toda la situación, Él miraba alrededor. ¿Quién me tocó con fe? Se pregunta. Salmo 34:15 dice: los ojos de Jehová están sobre los justos, y atentos sus oídos al clamor de ellos. El Señor está viendo, Él está esperando ver quién lo toca a Él, quién lo llama a Él con fe. No importando la posición que tengas o el conocimiento que tengas, Él está esperando que alguien lo toque con fe. Amén.
Dice que entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que ella había hecho, porque ella acababa de tocar a un maestro de la palabra. Ella sabía que no podía tocarlo. Ella sabía que lo que estaba haciendo era condenado, porque una mujer con flujo de sangre, según Levítico, se los dejo de tarea, capítulo 15, dice que la mujer, mientras tiene el flujo de sangre, en ese periodo es inmunda, y hasta se separaba de donde estaban todos los israelitas durante ese tiempo. Era considerada inmunda. Y esta mujer tenía esa inmundicia, llamémoslo así, por 12 años, y sabía que ella ni siquiera podía acercarse a un rabí, a un maestro de la ley, y siquiera tocarle la punta de su manto. Pero ella lo hizo, y lo hizo con fe. Lo hizo con fe. Por eso es que ella está temblando. Por eso es que ella tiene temor, porque sabe que de pronto le puede tocar la muerte y puede morir apedreada por haber tocado a un maestro, a un líder reconocido en ese momento. Amén. Pero dice, sabiendo lo que ella había hecho, dice, vino y se postró delante de él y le dijo toda la verdad. Ella se postró en adoración, clamando por misericordia, sabiendo que lo que había hecho estaba incorrecto, pero ella se postra en adoración. Una fe persistente tiene como resultado una adoración profunda al Señor. Repito eso. Una fe persistente en el Señor tiene como resultado adoración profunda al saber y recibir que Dios contesta las oraciones y peticiones de los que esperan y en Él confían. Amén. Aleluya. Lo único que produce una fe persistente es que nos postremos y adoremos. Entre más sabemos del Señor, entre más reconocemos su santidad, más vamos de rodillas a pedirle misericordia a Dios. Mucha gente es irrespetuosa con Dios en las iglesias. Yo no hablo del mundo. No saben que la presencia de Dios está aquí. Y hoy con temor yo me paro aquí porque sé que la presencia de Dios está aquí. David no podía acercarse al tabernáculo. Él no podía tocar el arca del pacto porque sabía que iba a morir. Pero en el Salmo 90, él dice, Salmo 91, si tan solo yo me metiera debajo de la sombra de sus alas. Y leía en un estudio que el arca del pacto en la tarde proyectaba, cuando se ponía, proyectaba una sombra sobre el sacerdote. Mientras estaba construyendo el templo, había lo que se llamaba el tabernáculo de David, algo intermedio, y ahí es donde él podía ver de lejos el arca. Y él decir, si tan solo un pedacito del ala, de la sombra de su presencia me tocara, es suficiente para mí. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Entre más sabemos de Dios, más sabemos cuántos somos pecadores, cuán pecadores somos, cuánto le hemos fallado a Él. Si nosotros no sabemos cuánto le hemos fallado a Él, nosotros no podemos clamar por misericordia. Hay gente en esta mañana que le sonaba extraña esta canción. Se preguntan, misericordia de ¿yo qué hice hoy? Yo vine a la iglesia, me bañé, me preparé temprano, estoy aquí cumpliendo la ley. Amados y amadas del Señor, por la misericordia de Jehová no hemos sido consumidos. Amén. Esta mujer recibe su sanidad, pero ella está temblando delante de la presencia de Dios. Así como Isaías tuvo esa visión en el capítulo 6, donde el Señor se le presenta, y lo primero que Isaías logra decir en medio de la santidad de Dios es: ay de mí,
que soy inmundo, que soy pecador y soy hombre de labios inmundos, en medio de pueblo de labios inmundos, y mis ojos han visto al Señor. Porque él sabía que nosotros no podemos presentarnos delante de la presencia de Dios. Moisés no podía ver a Dios y era amigo de Dios. Y en alguna oportunidad lo único que le permitió al Señor, le dijo: vas a ver mis espaldas. Y con solo las espaldas de la presencia de Dios, cuando él bajó, tenía un brillo tan grande Moisés, que cuando hablaba al pueblo, dice la palabra, tuvieron que ponerle un velo para bloquear la luz que salía de su cara, al haber visto las espaldas del Todopoderoso y no caer muerto. Este Señor del que estamos hablando, Jesús, Jehová, Dios de los ejércitos todopoderoso, es un Dios de poder, es un Dios que sana y es un Dios que perdona. Por eso para Él es más importante salvarnos a nosotros. Verso 34 dice: hija, tu fe te ha hecho salva. Punto y coma, dice: ve en paz. Esta palabra salva, del griego sozo, dice que tiene que ver con salvación, liberar, misericordia, preservar, salvar de algo. ¿Salvar de qué? De la condenación del pecado. Porque el que peca inevitablemente merece la muerte. Pero continúa, y aquí es donde se parte en dos el versículo: y queda sana, dice. Perdón, y queda sano, y queda sana de tu azote. Voy a volverlo a leer. Él le dijo: hija, tu fe te ha hecho salva. Eso es una palabra en griego, tiene que ver con salvación, pero dice: ve en paz y queda sana. Esa es otra palabra en griego, que es hugies, que significa saludable, sanar, ser sano físicamente. Esta mujer recibió salvación y sanidad por una fe persistente y por la misericordia de Dios. ¿Cuánto le dan un aplauso al Señor por eso? Denle un aplauso al Señor. Señor, gracias. Gracias porque solo en tu misericordia, Señor, hoy podemos estar aquí. Vamos a ir concluyendo. Dios desea que tengamos una fe persistente, que construyamos una fe persistente. Pero una fe persistente se basa en el conocimiento de Él, en saber que Él es, que Él puede, y Él es el único que puede sostenernos en momentos de dificultad. Una fe persistente, repito, siempre, siempre, siempre tiene una respuesta de Dios. No necesariamente la respuesta que tú quieres, pero siempre tiene respuesta de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Una fe persistente tiene respuesta de Dios. Dios está mirando y está viendo nuestra fe. Acuérdese de eso, amado y amada del Señor, cuando termine este culto, esta reunión. Usted se va y muchas veces creemos que la presencia poderosa de Dios está aquí, lo cual es cierto, pero cuando usted sale por la puerta ya no es tan cierto. Ya el Señor no está tan presente, y eso no es así. El Señor es omnipresente. Y el salmista dijo: ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿A dónde me iré de tu presencia? Donde usted vaya, hermano y hermana del Señor, el Señor te ve, el Señor nos ve. Está viendo que tengamos, esperando que tengamos una fe persistente. Está viendo el pecado que estás cometiendo, que nadie ve ni nadie conoce. Solo tú y Él lo conocen. Él está viendo y Él da respuesta a lo que ve. Desafortunadamente, cuando Él ve el pecado, Él aparta sus ojos, porque Él es santo, Él es poderoso. Él no puede dejar los ojos puestos en la maldad. Y a Él le duele tener que apartar su vista de lo que sea que estés haciendo. A Él le duele, porque Él anda buscando gente que lo toque diferente y gente que esté buscándolo a Él de una manera diferente.
La fe exige confianza en Dios. Hay que confiar en Él a pesar de que no llegue la respuesta pronto. Hay que confiar en Dios. La confianza en Dios nos lleva a apoyarnos a Dios. Cuando confiamos en Él y tenemos una fe persistente, solamente en Dios estamos confiando. Apoyarnos en Dios implica esperar a Dios. La fe fortalece la esperanza. Y dejo de último esto que les voy a contar. Debemos persistir, aunque nos equivoquemos, creyendo en algo equivocado, donde no estaba Dios. Les voy a contar esta experiencia para que entiendan lo que acabo de decir. Eso lo conté en una oportunidad del pastor Cash Luna. Dice que él estaba en su casa, en su oficina, pero sus hijos no sabían que él estaba ahí. Ellos no se habían dado cuenta que él estaba ahí en la oficina. Entonces llegó un carro, pasó un carro muy cerca de la casa, y sus hijos se pusieron muy alegres. Dijeron: mami, mami, ahí está papi. Y se pusieron a correr y salieron. Y cuando salieron se toparon que no era el carro de papá. Se quedaron tristes y se devolvieron. Pero dice que su corazón se conmocionó al ver cómo reaccionaron ellos. ¿Sí? Muchas veces tú has creído cosas que has pensado: esto es de Dios, voy a creerlo así, voy a creer en esto, y la respuesta no llegó como tú quisiste y dejaste de creer. Dejaste de creer. Decidiste en tu corazón: no vuelvo a pedirle a Dios, aunque no lo dices con tus labios. Pero sabes, así como este pastor contó lo que a él se le movía el corazón cuando vio a sus hijos alegres pensando que su padre estaba cerca, pero no estaba. Igual el corazón del Señor se conmociona todas las veces que tú crees, aunque no pase. Quizás tú tienes una enfermedad esta mañana y muchas veces has pasado, o tal vez nunca, has orado por años y no viene. Has decidido dejar de creer. El Señor quiere que tú sigas creyendo. Aunque a veces creas cosas en las que Él no está, a Él le place verte feliz pensando que aún Él está ahí aunque Él no esté. Has tomado decisiones en las que te has equivocado porque pensaste: Dios me dijo que comprara esto, que cambiara este trabajo, que hiciera esto, y al final tú te equivocaste porque no escuchaste la voz audible del Señor, lo que Dios te quería decir en tu corazón, y luego le echas la culpa a Dios y has dejado de creer. Dios quiere que sigamos creyendo, aún cuando creamos en cosas donde Él no necesariamente está operando. Él lo que quiere es vernos creer. Ahora imagínate lo que pasa cuando Dios nos ve creyendo en algo que Él ha dado para tu vida, que Él ha definido para ti, que Él ha separado para ti en su eternidad, que Él ha definido que tú tengas. No importa lo que digan los demás, te lo va a dar. Dios quiere que sigas creyendo en Él. Dale un aplauso a Él. Gracias, Señor, gracias. Señor, te bendecimos, Señor. Yo quiero que tomemos un tiempo para reconocerle a Él. No tenemos prisa y tenemos tiempo. Dios está en este lugar y quiere hacer cosas contigo. Déjame leer lo que dice la palabra en el Salmo 103. Dice: bendice alma mía a Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre.
Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Espíritu Santo de Dios, en este momento yo te pido que tú saques del corazón de las personas que están aquí reunidas todos los beneficios que les has dado a ellos. Todos. El Señor te dice: no te olvides de mis beneficios. Acuérdate cuando te sané. Acuérdate cuando te cubrí de que no te asaltaran. Acuérdate cuando te protegí de que no te mataran. Acuérdate cuando te di ese nuevo trabajo por el que clamaste años. No te olvides de mis beneficios, te dice el Señor en esta mañana. Él es quien perdona todas tus iniquidades. Hay personas aquí con mucho dolor porque piensan que el Señor no puede perdonar eso que estás haciendo o que hiciste. Lo que dice la palabra aquí es que Él perdona todas nuestras iniquidades. No lleves esa carga porque estás invalidando el pacto del Señor que Él hizo en la cruz por su sangre, porque ningún pecado es tan grande como para que Él no lo perdone hoy. Él es el que sana todas tus dolencias. Hay gente enferma en esta mañana físicamente. Yo quiero que tomemos un tiempo para orar, pero yo quiero que antes de que tú alces tu mano, te pongas en pie o hagas algo, sepas esta palabra: Él es el que sana todas nuestras dolencias. Él es el que rescata del hoyo nuestra vida. Él es el que corona de favores y misericordias, el que sacia de bien tu boca, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Aleluya. Concluyo con estos últimos dos versículos del Salmo 103. Dice: no contenderá para siempre, ni para siempre guardará el enojo, y no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Yo voy a volver a leer esto. El Señor no ha hecho con nosotros conforme a nuestras iniquidades. Posiblemente este recinto estaría vacío si Él hubiera hecho conforme a nuestras iniquidades, a lo que hiciste esta semana, a lo que pasó esta semana, a lo que pasó ayer. No ha hecho conforme a nuestras iniquidades, ni nos ha pagado conforme a nuestros pecados. El Señor no te ha pagado conforme a los pecados que has cometido. Yo estoy hablándole a alguien. El Espíritu Santo le está hablando a alguien. Hoy alguien está conociendo de la misericordia de Dios. Bendito sea el nombre del Señor. Quiero que cerremos todos nuestros ojos por un momento. Hay personas enfermas físicamente en esta mañana. Si tú eres cristiano, cristiana, has aceptado a Jesús, has decidido ir por sus caminos, pero tienes enfermedad, yo te voy a pedir que por favor pases aquí adelante de una vez, por favor. Hoy vamos a orar, vamos a clamar con fe. Todos los demás que no están en condición de enfermedad, sigan con sus ojos cerrados. Intercedan por las personas que van a pasar aquí al frente. Yo voy a pedirle a los pastores, por favor, que me ayuden a orar por estas personas. Tenemos tiempo, pasa adelante. Si tú tienes alguna enfermedad física en tu cuerpo, el Señor, que es nuestro sanador, el que sana todas nuestras dolencias, Él está aquí. Él está aquí. Vamos a orar por los enfermos en esta mañana. Los pastores van a ungirles con aceite en esta mañana. El Señor ya está tocando ese hígado, ese páncreas, ese estómago, esa espalda, ese dolor de cabeza que no se va.
porque Él es nuestro sanador. Pasa aquí adelante. Pasa aquí adelante. El Señor nos ha bendecido con una amplia plataforma para que tú pases aquí adelante. Esto que estás haciendo al pasar aquí al frente, esto que estás haciendo es un acto de fe. Es un acto de fe persistente, porque sé que hay personas que han orado por años esa sanidad. Ven aquí adelante. Ven aquí adelante. Deja que el Espíritu Santo te sane en esta mañana. Aleluya, Señor. Oh, aleluya, Señor. Díselo a Él. Ponte en pie en esta mañana, ahí donde estás. Si tú quieres quedarte sentado porque Dios te lo ha mostrado, Dios está trabajando, quédate sentado, sentada. Pero el que necesita levantar sus manos y no puede quedarse sentado, levántate y alza tus manos. Los pastores están orando, están ministrando, Señor, ahora mismo, Señor. Señor, ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor. Y ponemos manos en el nombre de Jesús para dar sanidad, Señor. En medio de toda situación difícil, Señor. En medio de todo problema, Señor. En el nombre de Jesús, sanidad para nuestras extremidades, nuestro cuerpo, fuerza donde hay debilidad, Señor. En el nombre de Jesús, eres tú, Señor, eres tú el que hace, Señor. En el nombre de Jesús, ahora mismo, Señor. Ahora mismo, Señor, sana completamente. La sangre poderosa del Cordero ahora mismo está sanando. Espíritu de Dios, ahora mismo quebranta, Señor, toda falta de fe, Señor.